Cuentos de hadas, historias que nos transportan a un mundo mágico lleno de fantasía. Pero lo que muchos no saben es que detrás de estas historias tan conocidas, hay versiones mucho más oscuras y perturbadoras. Hoy te traigo el top 5 de las historias macabras detrás de los cuentos de hadas. Prepárate, porque te aseguro que estas versiones te dejarán con la piel erizada. Top 5. La Sirenita. Escrita por Hans Christian en 1837. La versión original de La Sirenita es una de las historias más sombrías y trágicas de la literatura infantil. La joven sirena, deseando ser una humana para ganar el amor de un príncipe, hace un trato con la bruja del mar. A cambio de su hermosa voz, la sirena recibe un par de piernas humanas, pero con la consecuencia de que cada paso sobre la tierra será un sufrimiento insoportable, como si estuviera caminando sobre cuchillos. Lo aterrador comienza cuando, a pesar de sus sacrificios y esfuerzos, el príncipe no le elige. ¿Te imaginas dar todo por alguien y ver que ese amor nunca es correspondido? Esa es la cruel realidad de la sirena, que se ve condenada a una existencia vacía. A pesar de su sufrimiento, el príncipe se enamora de otra mujer. La sirena ve cómo su sacrificio no solo es en vano, sino que la lleva al abismo de la desesperación. La historia toma un giro aún más oscuro cuando la sirena recibe una última oportunidad. Sus hermanas le ofrecen un cuchillo mágico que le puede matar al príncipe y devolverle su voz. Pero ella, aún llena de amor y sacrificio, se niega a matar el amor que nunca la amó. ¿Querías tú en su lugar? ¿Serías capaz de tomar esa decisión aunque eso significara tu propia perdición? Finalmente, la sirena, incapaz de conseguir lo que tanto deseaba, muere y se convierte en espuma. Su alma se disuelve en el mar y todo lo que quedaba era su sacrificio. ¿Es realmente un acto noble lo que ella realiza? ¿O simplemente una tragedia sin sentido? ¿Por qué elegiríamos amar tan profundamente a veces sin esperar nada a cambio? Top 4. El flautista. Esta historia, basada en hechos reales, ocurrió en 1284, en Hamelin, Alemania. Es uno de los relatos más macabros que se han transmitido en generaciones y en generaciones. La versión más conocida nos habla de un misterioso flautista que llega a la ciudad para ayudar a erradicar una plaga de ratas. Sin embargo, lo que comienza como una aparente solución a un problema se convierte en una tragedia horrorosa. En el relato popular, la ciudad de Hamelin estaba invadida por una inmensa plaga de ratas que no solo arruinaban la comida, sino que se extendía por todas partes, creando un caos interminable. Desesperados, los habitantes de la ciudad hacen un trato con un extraño hombre vestido con ropa de colores, que aparentemente toca una flauta. Él les promete que si le dan una recompensa, él elimina la plaga. Los habitantes, ansiosos de deshacerse de las ratas, aceptan. El flautista, con una música encantada, empieza a tocar su flauta y las ratas enloquecidas lo siguen, entrando en el río del lugar ahogándose. Pero cuando el flautista va a exigir su pago, los habitantes, codiciosos y olvidadizos, se niegan a cumplir su promesa. El flautista, furioso por la traición, decide vengarse de una manera aún más espantosa. Con su flauta atrae a los niños de la ciudad, igual que había hecho con las ratas. Pero en lugar de simplemente guiarlos al río, el flautista los conduce a una cueva de las montañas, donde desaparecen para siempre. Lo que sucedió en esa cueva nunca se sabrá con certeza. Algunas versiones del relato dicen que los niños fueron asesinados, pero lo único claro es que, después de ese día, Hamelin nunca más vio a sus niños. Lo perturbador de esta historia no solo es el destino de los niños, sino el hecho de que el flautista nunca pagara por sus crímenes. Nadie sabe con certeza qué sucedió con él, pero su venganza quedará marcada por siempre. ¿Qué ocurrió en esa cueva? ¿Una muerte cruel y silenciosa? ¿O algo aún más oscuro y perverso? ¿Qué habrías hecho si fueras uno de los habitantes de Hamelin? ¿Te habrías arriesgado a desafiar a un ser tan extraño y misterioso? Top 3. Hansel y Gretel. Una historia que comienza como un cuento familiar, pero que tiene una atmósfera macabra, mucho más oscuro de lo que podrías imaginar. En esta versión de los hermanos Grimm, Hansel y Gretel son abandonados en el bosque por sus padres, quienes, desesperados por la escasez de alimentos, los dejan atrás sin pensarlo.
Pero la historia da un giro aún más perturbador cuando los niños encuentran una casa hecha de dulces, que parece un refugio de esperanza. Sin embargo, lo que los esperaba dentro es una de las brujas más horribles de todos los cuentos de hadas. La bruja cuya casa es un cebo mortal no solo tiene la apariencia de una anciana amigable, sino que es una cazadora de niños. Los atrae con su comida y cuando los niños son atrapados, la bruja planea engordarlos para luego comérselos. Pero lo más oscuro de todo es lo que ocurre después. Mientras los niños luchan por su vida, no solo enfrentan las torturas físicas, sino que también tienen que lidiar con el miedo de ser devorados en cualquier momento. Lo verdaderamente perturbador no es solo la brutalidad de la bruja, sino el hecho de que, en la mayoría de las versiones, los padres de los niños son tan crueles como la bruja. Los abandonan con la esperanza de que se mueran de hambre en el bosque. ¿Es el abandono de los padres más aterrador que la misma bruja? Los niños con astucia logran engañar a la bruja y escaparse, pero la historia no termina ahí. ¿Qué les pasa a una familia que puede abandonar a sus propios hijos, a su suerte, en un bosque lleno de peligro? ¿Qué clase de monstruosidad genera un entorno así? El horror no solo está en la bruja, sino en la frialdad, indiferencia de unos padres dispuestos a desechar a sus propios hijos para sobrevivir. Top 2. La Bella Durmiente. La versión más conocida de La Bella Durmiente nos cuenta la historia de una princesa maldecida al pincharse el dedo con una aguja y caer en un sueño profundo, del cual solo un beso del amor verdadero podrá despertarla. Sin embargo, la versión original de los hermanos Grimm es mucho más oscura y perturbadora. La princesa, en lugar de simplemente caer en un sueño, es maldecida por una bruja, pero no solo con la maldición del sueño. La trama da un giro aterrador cuando, en el sueño eterno, es violada por un rey mientras ella estaba inconsciente. Sin poder defenderse, la maldición no solo afecta su cuerpo, sino también su integridad. La historia es escalofriante al revelar que durante su sueño, ella da luz a 2 hijos sin saberlo, uno de los cuales es rescatado por el propio rey, mientras que la princesa sigue dormida, ajena a todo lo que ha sucedido. El rey no se detiene ahí. En lugar de despertar a la princesa por amor, la historia toma un giro aún más macabro, con una serie de eventos perturbadores que incluyen el intento de matar a la madre y a los hijos de la princesa. Todo por culpa de la maldición. Posteriormente, la princesa finalmente es despertada, pero no por un beso de amor verdadero como la mayoría de las versiones nos cuentan, sino por una circunstancia aún más anecdótica. En la versión original, después de su violación y el nacimiento de sus hijos, uno de los niños, mientras está buscando a su madre, se encuentra con ella dormida. Este niño, sin saber que su madre está en un sueño eterno, la despierta al mamar su dedo, lo que provoca que la princesa se despierte, pero no como un cuento romántico, sino de manera inquietante y dolorosa. Al despertar, la princesa se encuentra no solo con el trauma de lo sucedido en su sueño, sino con los efectos físicos de la violación y los hijos que habían tenido sin saberlo. La realidad es mucho más sombría y escalofriante de lo que cualquier beso podría haber solucionado. ¿Te atreverías a enfrentarte a una maldición tan terrorífica, donde el amor y la belleza no son más que trampas de un destino cruel? ¿Qué harías tú si fueras el rey o la princesa, atrapado en esta espiral de horror eterno? Esta historia, aunque disfrazada de cuento de hada, esconde la oscuridad del sufrimiento detrás de cada uno de sus giros. Ahora llegamos a la historia que lo cambiará todo. Si pensabas que la magia y la maldición eran aterradoras, prepárate para descubrir lo que sucede cuando la belleza se convierte en una obsesión mortal. Top 1. Blancanieves. La historia de Blancanieves que conocemos hoy, aquella de una princesa justa y hermosa, que se ve amenazada por los celos de la madrastra, está muy lejos de la versión original. En el cuento de los hermanos Grimm, la historia toma un giro mucho más macabro y perturbador. En una interpretación aún más sombría y perturbadora de la historia, algunas versiones sugieren que la madrastra de Blancanieves, consumida por su obsesión y envidia tan profunda que la lleva al borde de la locura, no solo deseaba matar a la princesa,
sino que planeaba devorar sus órganos. Se cree que la reina, en su desesperada necesidad de apoderarse de la belleza de Blancanieves, estaba dispuesta a hacer algo mucho más macabro: consumir los órganos de la joven para apropiarse de la juventud y la hermosura que ella no podía alcanzar por sí misma. Este acto de canibalismo no solo representa el extremo de la envidia, sino que también puede verse como un intento de destruir completamente a Blancanieves, transformando el odio en un deseo carnal de consumir lo que ella no podía poseer. Además, este deseo de consumirla se entrelaza con la necrofilia, en el sentido de que la reina no solo quería quitarle la vida a Blancanieves, sino también poseerla de una manera mucho más siniestra, como si pudiera reclamar su belleza para siempre. ¿Y qué opinas? Cada uno de estos cuentos nos recuerda lo oscuro que puede ser el origen de lo que creemos inocente. Lo que muchos conocemos como una fantasía de magia y belleza tiene raíces mucho más oscuras y perturbadoras. Y, como en todos los grandes cuentos, el mayor terror yace en lo que se oculta en las sombras, esperando a ser revelado. Nos vemos en un próximo video. Si te gusta mi contenido, no te olvides de suscribirte, dar me gusta y compartir con todos tus amigos. Deja tus teorías en los comentarios y no te olvides. Mi nombre es Tony y esto fue Umbral Desconocido.